Mira esta curva. Antes de pasar por aquí, ya sé que tiene algo. No sé exactamente qué, pero algo me está diciendo que vaya con cuidado. Y no es el instinto. Bueno, sí es el instinto, pero el instinto construido a base de saber qué mirar. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Os voy a traer unas cuantas situaciones para aprender a interpretar las señales. Pero no las señales de tráfico ni del GPS, sino las señales de la carretera misma. Sí, las carreteras hablan constantemente, después de conocer su idioma. Por cierto, ¿habéis notado algo diferente hoy? Estreno micrófono. Me llegó ayer. Es el nuevo Insta360 Mic Pro y estoy alucinando con él. Pronto os hablaré de él cuando lo pruebe a fondo, pero hoy lo estreno aquí, con vosotros. Os dejo un enlace por si hay algún curioso que ya quiere echarle un vistazo. Bueno, al lío. La primera parada temática. Estamos en la típica zona de carretera secundaria. El tipo de vía que más usamos los que vamos en moto y la que más nos causa problemas. Empecemos por lo más básico, lo que hay debajo de la rueda. Y no lo subestimes. El asfalto no es solo asfalto, el asfalto es como un archivo histórico de todo lo que ha pasado ahí. Vamos a ver un montón de cosas que podemos consultar ahí. El color te está diciendo algo. Asfalto gris claro, casi plateado. Lleva años ahí. Las texturas que dan agarre se han ido puliendo con el paso de los coches y del tiempo. Asfalto negro intenso, casi brillante, recién puesto. Mola una carreterita así, ¿eh? Pues fíjate qué paradoja, porque aunque parezca lo mejor que te puedas encontrar, a veces es lo más traicionero. El asfalto nuevo puede soltar gravilla desprendida durante semanas y eso resbala. Cuidado con esto, ¿eh? Además, el asfalto cuando es muy nuevo, con el calor, el alquitrán superficial se reblandece y reduce el agarre. Así que con sol directo en verano es una combinación que hay que respetar. Pero lo que más me preocupa no es ni el gris ni el negro. ¿Ves eso? El asfalto cambia. Puede estar en una recta, pero podría estar en una curva. Hay dos superficies con un agarre distinto en el momento en el que más necesitas que todo sea uniforme. Además, casi siempre hay un escalón pequeño, pero lo suficiente para que la rueda delantera dé un golpecito, cambie la suspensión y te cambie los esquemas al tomar una curva. Cuando una curva cambia de color a mitad de trazada, desconfía, ¿eh? Los brillos. Un asfalto que brilla en seco, al menos a mí, me activa todas las alarmas. Puede ser humedad, puede ser aceite, gasoil. Si ves algo de esto en una rotonda o en una curva, ojito. Y si el brillo es uniforme en toda la calzada, suele ser desgaste extremo. Esto se nota especialmente cuando llevamos el sol de frente. Hace un efecto espejo. Eso significa agarre mínimo. Cuidado con las tumbadas, cuidado con los frenazos, cuidado con acelerar fuerte. Tú sabes. La pintura, las líneas blancas, el paso de cebra, las flechas, todo eso en mojado resbala. Y lo sabes. Pero, ¿por qué? La pintura termoplástica moderna tiene áridos incorporados para dar agarre. Otras veces tienen un rayado. Pero cuando lleva años ahí, ese árido o ese rayado desaparece y lo que queda es un plástico liso. En la medida de lo posible, evita pisarla, especialmente antes, durante y después de las rotondas. Grietas y parches. Una grieta longitudinal a lo largo de la carretera es un problema para la moto. La rueda delantera puede meterse ahí. No siempre pasa, lo sabemos, pero puede pasar.
y desestabiliza la moto, especialmente con ruedas estrechas o con poca presión. No es que te vayas a quedar frenado y atrapado ahí como un pajarito, pero el sustito te lo llevas. Y luego tenemos los parches, esos que parecen un chicle negro y estirado. Pasar por ellos es seguro, pero si tienes que frenar o pasar tumbado por ahí, mucha precaución porque carece de agarre. La grava y la suciedad acumulada. Esto se lo pasa mucha gente por alto. Mira los extremos de la calzada, mira el interior, el exterior de las curvas, arena, ramitas, semillas de los árboles, gravilla, todo eso acaba en los márgenes. Si por alguna razón te ves pisando esa zona, muchísimo cuidado, eso resbala una barbaridad. Y hay algo que poca gente menciona y que yo lo vivo continuamente. Los caminos de tierra que salen a la carretera. Un acceso a una finca, a un campo, a cualquier camino sin asfaltar. A menos de 50 metros de una curva, activa el radar. Los tractores o los coches que salen de esos caminos arrastran barro y piedras. El peligro de patinazo es alto. Cuidado también con eso. Vamos a dejar el negro asfalto para echarle un vistazo a las formas. Este bloque me parece imprescindible, porque aquí es donde cometemos errores que luego no entendemos cómo ha ocurrido. Las curvas mienten. Una curva, desde lejos, puede parecer de un tipo y luego ser de otro. La más peligrosa de todas, las de radio decreciente. Entra amplia, parece cómoda, vas con confianza y de repente se va cerrando. Cuando te das cuenta de que se está cerrando más de lo que calculaste, ya estás dentro. ¿Cómo la detectas antes de entrar? A veces no puedes, pero hay opciones. Yo aplico la siguiente norma. Si no puedo ver la salida de la curva desde la entrada, no doy por hecho que vaya a seguir igual, nunca. A menos que conozcas sobradamente la carretera. La norma es simple, si no ves dónde termina, mejor tratarla como si se cerrase. Pistas, las señales de chevrones, esos paneles con flechitas que te indican la dirección de la curva, son un indicador. Si hay muchos seguidos, la curva es larga. Si los ves muy juntos, la curva es pronunciada. Si hay una señal, hay que bajar velocidad. Si hay dos señales, hay que bajar más la velocidad. Y si hay tres, pues más todavía. Esos paneles no solo indican la dirección de la curva, sino también que debemos bajar la velocidad. ¿Y si no hay ninguna de estas señales en una curva que sí debería tenerlas? Cuidado ahí, porque eso indica que esa vía es deficiente y eso ya dice mucho sobre el nivel de mantenimiento general de la carretera. Quédate con eso. La curva ciega. No ves qué hay al otro lado. En esa zona que no ves, puede no haber nada o puede haber de todo. ¿Te la vas a jugar a cara o cruz? No, ¿verdad? Yo lo hago de la siguiente manera. La velocidad a la que entro en una curva ciega debería permitir detenerme en la mitad del espacio que tengo por delante. Es decir, en la mitad de lo que veo. ¡Qué vergüenza! ¡Menudo bulto! ¡Qué tipo más torpe tomando curvas tan despacito! Me la pela, me da igual. Para mí es lo que marca la diferencia entre llegar o no llegar. El peralte. Las curvas bien diseñadas tienen peralte positivo. La carretera se inclina hacia el interior y eso nos ayuda a girar, pero las curvas mal diseñadas a veces tienen peraltes neutros o negativos. Verás que está plano o inclinado hacia afuera. Si una carretera tiene un peralte mal diseñado, cuenta con que el resto de las curvas en esa carretera van a estar igual. Aquí la carretera te escupe hacia afuera. Ojito con esto. Vamos a dejar la carretera aparcada un momento porque vamos a prestar atención a lo que les rodea.
La carretera interactúa con el entorno de una manera que hay que saber interpretar. Las sombras. Esto no tiene nada que ver con la carretera, pero al pasar por según qué lugares puede haber sombras oscuras que con la luz intensa del entorno se puede percibir más oscuras aún. Esas sombras pueden esconder cualquier cosa y tú no verla. No pases por ahí como si no hubiera nada. Pasa como si pudiera haber algo. La vegetación es una indicación de humedad. Musgo en las cunetas, vegetación muy verde en una zona en concreto, mientras que el resto está muy seco, o árboles muy pegados a la calzada. Todo eso indica humedad, aunque hayas visto la carretera seca durante 20 kilómetros. La humedad puede aparecer de repente en un tramo orientado al norte, en un barranco, en cualquier zona donde el sol no llega bien. En invierno puede haber incluso hielo a mediodía, a pesar de que tú lleves una hora por ahí con sol y con calor. El sol no lo ha calentado todavía para secar y a veces no lo ves hasta que estás encima. La temperatura que baja de golpe. Mira, un detalle muy curioso que solo notamos nosotros, los que vamos en moto. Seguro que tú también lo has vivido. Vas tranquilito en tu moto con calorcito y de repente ¡pam! La temperatura cae 3 o 4 grados de golpe. Ese cambio brusco de temperatura es un indicador directo. Hay humedad ahí. Así que asume que el firme puede estar húmedo aunque parezca seco. El olor, otro sentido exclusivo de la moto. Olor a gasoil, a tierra húmeda, a estiércol, hierba cortada. Ya te está avisando de lo que podrías encontrarte más adelante. Aprende a usar la nariz. Es información gratis. Por ahora he venido tocando puntos muy lógicos, pero ¿qué pasa si todo es perfecto en una carretera que parece perfecta? Buen asfalto, rectas largas, poco tráfico. Pues aquí viene lo más importante de todo el vídeo. Escucha esto porque apuesto a que es lo que más accidentes provoca entre moteros con experiencia. Y no es culpa nuestra. La carretera más peligrosa no es la peor, es la que aparenta ser la mejor. Las carreteras llenas de baches, con mala señalización, te mantienen alerta, las que entendemos como peligrosas y actuamos en consecuencia. La carretera misma nos avisa de que hay que ir con cuidado, pero la carretera perfecta no avisa de nada, te relaja, hasta te invita a apretar un poquito más. Y cuando el peligro aparece, te pilla con los pantalones bajados. Si crees que una carretera es perfecta, error. También ahí podemos encontrar una curva que se cierra más de lo esperado, una sombra que esconde una humedad, gravilla al fondo, un guardarraíl a 20 centímetros de tu tobillo. No hay que confiarse, y si lo hacemos, que sea una confianza basada en la observación, porque la confianza que viene de que todo parece tranquilo es la más peligrosa que existe. Quiero hablar de algo que pocos consideran cuando evalúa a una carretera: las posibilidades de sobrevivir a un error. Porque hay carreteras que te perdonan un error pequeño y hay carreteras donde no te perdonan ni lo más mínimo. Los guardarraíles. El guardarraíl tradicional, el de toda la vida, el que lleva décadas en las carreteras españolas, está diseñado para retener coches. Ese perfil actúa como una cuchilla para un motero que cae y se desliza contra él. El SPM, el Sistema de Protección para Motociclistas, reduce significativamente la gravedad de las lesiones. En España hay carreteras que los tienen, pero otras no. No te digo esto para que vayas con miedo, te lo digo para que cuentes con esa información, para que no arriesgues ni lo más mínimo, que no deberías arriesgar nunca, pero en estos casos
menos aún. Las escapatorias, la anchura del arcén, lo que hay después del borde de la calzada, un desnivel suave hacia la cuneta o un corte vertical, un campo abierto o un árbol a 2 metros. Cuando circulo por una carretera nueva que no conozco, voy registrando esto, no de manera obsesiva, pero sí de forma habitual. ¿Dónde me voy si tengo que irme? ¿Tendría margen para gestionar un error o el error no tiene gestión posible? Te lo digo por experiencia. Yo acabé en el suelo precisamente porque no había ni el más mínimo arcén y el asfalto acababa con un desnivel. Aquella carretera no perdonó mi error. Yo acabé ahí y la moto acabó allí. Para los curiosos fue la carretera que baja del embalse de los Hurones. Eso no significa que no debamos ir por allí, significa que debemos ir con el nivel de atención que merece. La señalización oculta. Esto es muy indicativo y pocas veces falla. Señales tapadas por la vegetación, señales giradas por el viento o por un golpe. Paneles direccionales que no existen donde deberían estar. Mira, cuando la señalización de una carretera es deficiente o está deteriorada, es un indicativo del mantenimiento general de esa vía. No falla, ¿eh? Este bloque no es un buen trago. Las carreteras guardan rastros de lo que ha pasado en ellas. He mencionado varios, pero hay uno que no quiero pasar por alto. Flores en la cuneta. Ese pequeño altar que alguien ha puesto al borde de la carretera es el registro más directo de que en ese punto alguien no llegó. Creo que no necesita más explicación. Cuando las ves, reduces. Lo hacemos todos, creo. Y no por superstición, sino por el respeto que nos genera la información que contiene. Lo mismo que un guardarraíl doblado o un tramo que alguien ha vuelto a atornillar, pero que todavía muestra la historia. Eso pasó ahí, en ese punto exacto. Trozos de plástico en la cuneta, fragmentos de paragolpes, de retrovisor, de carenado, de cristales, son los restos de algún impacto que la carretera se ha guardado como evidencia. Todo esto es información. La carretera te está mostrando su historial. Y no digo que vayas buscando señales de muerte en cada recta. Te digo que cuando las veas, las entiendas. Vale, llevamos un buen rato hablando de detalles por separado. Vamos a ver cómo funcionaría esto en tiempo real, porque en la práctica no piensas en cada elemento por separado. Los procesas todos a la vez, de manera casi simultánea, y sacas una valoración global. Guardarraíl tradicional, sin SPM. Panel direccional al fondo. Debería bajar un poco la velocidad. Solo hay un panel. Es posible que la curva no sea muy larga. Curva a la derecha. No veo la salida todavía. La trataré como si se cerrara. Asfalto gris claro. Algo pulido. Agarre moderado. En mojado lo tendría presente. Hay un acceso de una finca a la izquierda. Podría haber tierra en la carretera. No hay arcén. La vegetación está al borde. No tengo margen ni escapatoria. Todo esto ha pasado en unos pocos segundos. Es una lectura como cuando lees una frase y no deletreas cada letra. Lees el conjunto. Esto es lo que vas construyendo con el tiempo. Una lectura fluida de la carretera. Nada de lo que hemos visto hoy es técnica de pilotaje. No hemos hablado de trazadas, de puntos de frenada, de técnicas de curvas. La seguridad en moto no empieza cuando frenas, empieza mucho antes. Empieza cuando aprendes a leer la carretera. Un motero que lee bien la carretera no es necesariamente más rápido que uno que no lee, pero llega. Y eso importa más que cualquier otra cosa. Si el vídeo te ha parecido útil, pásaselo a quien creas que pueda interesarle. Cuélgalo en tus redes sociales. Chavalillas y chavalillos,
Aquí dejo el capítulo de hoy, un capítulo intenso, pero creo que el tema lo requiere. Nos volveremos a ver dentro de 7 días, a ser tan felices como sea posible con vuestras motos y hasta la semana que viene. ¡Adiós!